Muy buenas noches con todos. Esta entrevista constará acerca de hacerle unas 10 preguntas a un especialista en la medicina. Y en primer lugar, ¿podría decirme su nombre, por favor? ¿Y en dónde es que labora? Buenas noches, soy el médico Gerson Huánuco, trabajo en el puesto de salud Chalhuamayo, acá en la región, en el distrito de Tambo, provincia La Mar, en Ayacucho. Actualmente laboro en lo que vendría a ser denominado el SERUMS, que es el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. Listo, mucho gusto, Gerson. Entonces, procedamos con las preguntas. De Pregunta acuerdo. número uno. ¿Considera usted que el Perú y su sistema de salud se encuentran funcionando de manera eficiente? No, definitivamente que no, pero esto no es el problema de ahora. Definitivamente eso viene Claro. abarcando desde los gobiernos anteriores por el hecho de no tener fortalecido en primera instancia el primer nivel de atención y segundo, la capacidad resolutiva de nuestros hospitales del tercer nivel o incluso del segundo nivel no tienen la capacidad para poder contrarrestar la pandemia. La pandemia la iniciamos con alrededor de 150 camas UCI y pese a que el número se ha diversificado, alrededor aproximadamente ahora hay más de 2.500 camas UCI, no es suficiente por el hecho de la brecha que existe en la distribución del área de salud. Definitivamente no solamente es el problema de personal de salud, sino la capacidad, el equipo técnico y sobre todo el hecho de la inversión pública que se realiza en este campo. Ok, y vamos con la segunda pregunta. ¿Cree usted que su trabajo se ha visto afectado de tal manera por la pandemia y el sistema de salud en el que nos encontramos? ¿Y de qué manera sería? Claro, se ha visto realmente afectado. Muchas áreas que simplemente anteriormente tenían otro tipo de funciones, sobre todo las áreas quirúrgicas, han pasado a necesitar de este personal de salud que anteriormente se dedicaba netamente a lo quirúrgico, sino también a realizar actualmente labor clínica de diagnóstico COVID. Ahora prácticamente todo el sistema de salud se está dividiendo en área COVID y no COVID y con el déficit de personal ha perjudicado en gran porcentaje el desarrollo del otro tipo de enfermedades. Y han dejado mucho en falta la atención, por ejemplo, de otras ramas de las especialidades, endocrinología, nefrología, cardiología, Ujú. oncología, por ejemplo, ha sido una de las más grandes afectadas en esta pandemia. Actualmente, en lo que yo laboro, que es el primer nivel de atención de salud, el SERUMS, ha sido afectado en el hecho de que lamentablemente restringimos la consulta externa para la consulta básicamente de emergencias, por el hecho de exponer lo mínimo al paciente. Ok, sí, buena respuesta. ¿Y qué opinas del uso de los medios digitales para poder atender a los pacientes? ¿Se encuentra usted familiarizado con ese tipo de medios digitales? Claro, por supuesto. Definitivamente ha sido la pandemia el hecho que nos ha dado un salto tecnológico respecto al desarrollo de la salud, de la atención en salud. Existe un programa que se llama denominado telemedicina. Tiene 5 ejes, que es teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoreo, teleorientación y teleapoyo al diagnóstico. Actualmente en el primer nivel de atención realizamos básicamente lo que es la teleconsulta, la teleinterconsulta, el telemonitoreo y la teleorientación. Actualmente en mi primer nivel de atención he tenido la posibilidad de desarrollar lo que vendría a ser la teleconsulta con algunos ciudadanos, pobladores de lo que Ujú. vendría a ser mi jurisdicción, de mi puesto de salud, y también la posibilidad de realizar teleinterconsulta con otros especialistas, ya sea del Hospital Regional de Ayacucho o con algunos conocidos especialistas allá en Lima, sobre todo para las áreas que vendrían a ser oncología, reumatología y endocrinología, que han sido las áreas en que más
he visto la necesidad de realizar este tipo de consultas. Entonces, Estamos familiarizados porque existe un tipo de intervención de telesalud, un programa ya estandarizado para poder desarrollar a nivel del MINSA. En el salud no estoy seguro cómo se viene desarrollando eso, pero a nivel del MINSA hay pequeños pasos para poder desarrollar todavía. claro, entonces puedes tener contactos entre médicos entre médicos y médico y paciente también. Exacto. La teleconsulta es entre un médico y un paciente de forma virtual y la Ujú. teleinterconsulta vendría a ser la interacción de un paciente con un médico en el primer nivel de atención que requiere la evaluación de un especialista, en la que un médico en el primer nivel de atención le presenta el caso a este médico especialista y el especialista da la sugerencia sobre qué realizar en este caso. Ok, ok. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Cree que el uso de una aplicación, un aplicativo móvil para poder atender a los pacientes, esto agilizaría el proceso de atención de nuestro sistema de salud? Yo creo que sí podría agilizar. De por sí el sistema privado de atención tiene pequeños pasos respecto a eso. Hay algunas clínicas privadas o consorcios de clínicas privadas que están realizando este tipo de intervenciones tipo teleconsulta Ujú. con los pacientes de forma directa. Aún no se ha desarrollado de la forma adecuada en el sistema de salud público, ya sea de salud o MINSA o las Fuerzas Armadas. Básicamente utilizamos lo que vendría a ser Zoom, Google Meet y otras plataformas ya existentes. En cambio, a diferencia de las clínicas, ya están utilizando medios que son diferentes, propios, digitales, apps propias. Y lo importante sería poder acceder a ello en el sistema de salud general, no solamente que sea un beneficio de pocas personas. Claro. Y actualmente con todo esto, ¿considera que el monitoreo de un paciente luego de una consulta médica es eficaz? ¿Y por qué? Si te refieres por el hecho de ser necesario a través de telemonitoreo, yo Claro, creo que es completamente necesario. claro, porque... Sobre todo para poder realizar una evolución de un paciente que en el contexto del COVID es prácticamente primordial, ¿no? Claro, En el caso de otras patologías es necesario hacer este tipo de revisión para evitar que los pacientes acudan directamente a los establecimientos de salud y corran el riesgo de contagiarse. En cuestión de ser eficaz, realmente ahorita, como te mencionaba, solamente el sistema privado tiene algo eficaz, relativamente eficaz respecto a eso. El sistema de salud pública hace un seguimiento todavía, por decir, rústico, rutinario, claro. llamadas, mensajes, Zoom muy escaso y todavía hay mucho por lo cual se tiene que avanzar. Claro, tiene que evolucionar también la tecnología en la parte de la medicina. Ujú. Y desde el punto médico, desde el punto de vista médico, ¿qué ventajas y desventajas supone que al brindarle un acceso completo a un paciente a todo su historial clínico a través de una aplicación sea tan ventajosa o se tenga sus pros y sus contras? Para mí el derecho de la información es completamente importante, ¿no? El paciente debe conocer y tener acceso a su historia clínica. Muchos Ujú. pacientes, y esta historia clínica debería ser prácticamente registrada para todos los niveles de salud, ya sea público o privado, una historia clínica universal que algunos otros países ya lo desarrollan. Claro, Eso sería lo óptimo en nuestro país. Sin embargo, ahorita todavía no existe eso. Existen pequeños pasos para poder desarrollar eso. Salud tiene una historia clínica universal porque tiene un sistema correcto, ¿no? En cambio, el MINSA todavía no, estamos todavía en la época de los papeles, ¿no? Es prácticamente en la prehistoria, mm, donde una referencia tiene que ser solicitada con un papel escrito, a diferencia de salud, que básicamente tú puedes ver todas las atenciones que ha recibido un paciente, los diagnósticos y los tratamientos que ha recibido un paciente solamente con un aplicativo a diferencia en MINSA. En MINSA eso no pasa y muchos pacientes no tienen esa posibilidad de poder expresar qué han tenido, cuáles son sus antecedentes de forma clara y qué tratamientos han recibido. claro, El claro. hecho de la historia clínica universal sería una gran ventaja para poder desarrollar, pero todavía falta mucho, sobre todo por el hecho de que a diferencia de salud que está ubicado en lugares donde hay una alta conectividad, los puestos de salud MINSA no.
por ejemplo, en el puesto de salud donde yo trabajo, que es nivel 1 o 2 incluso, no no tiene una conexión estable a Internet. Específicamente no hay Internet, apenas hay señal. Así que esta limitación no solamente es mía, hay otros puestos de salud que simplemente no tienen ni señal ni Internet. Y es una brecha que se tiene que terminar. Claro, tiene... Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree que una aplicación web en la cual los usuarios comparten información sobre enfermedades entre ellos y una conversación entre paciente y paciente o una conversación entre doctor y paciente en tiempo real sea de gran ayuda? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, personalmente yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El acceso a la información verificada rápida sería una ventaja, por ejemplo. Si los médicos que brindan este servicio realizan las recomendaciones con los estándares internacionales, con revisión, con información sistematizada, realizada en revisiones sistemáticas o metaanálisis, es más que adecuado la realización. Sin embargo, el hecho de que compartan entre pacientes sus experiencias no lo creo tan pertinente, salvo por el caso de realizar. Me dieron este tipo de consejo y básicamente yo considero que tú deberías consultarlo con un profesional. Claro, eso puede aumentar los puntos de vista, pero que sean recomendaciones directamente entre pacientes, no, porque a veces la información que se le da a un paciente no es necesariamente lo que se va a aplicar en otro. Cada paciente tiene diferentes formas de ser tratado, tiene distintos factores de riesgo, distintas patologías, distintos antecedentes que tienen que ser evaluados de forma integral y no pueden tratar de homogenizar ese tipo de información para cada paciente, sino solamente términos generales. Ok, ¿y ve factible que en casos en los que vivimos ahora se utilicen más los dispositivos electrónicos para atender a los pacientes o verificar cómo se encuentren para que no tengan que salir desde casa? ¿Y por qué? Mediante estos dispositivos pueden ser celulares móviles, tablets, computadoras, ordenadores. Claro, sería increíblemente productivo realizar eso, muy beneficioso. Sobre todo por el hecho de reducir el contacto y tener una información que pueda ser relativamente verificable. Sobre todo en el hecho de si tienen aparatos médicos, por ejemplo, algo que ya se está diversificando es el uso del pulsoxímetro, cuyo uso es muy, muy, muy sencillo. Y el hacer un reporte en el seguimiento de pacientes COVID respecto a eso es muy importante. Así que yo lo considero adecuado, pertinente y más que todo incluso necesario. Sí. Y la última pregunta de la noche es, suponiendo que la aplicación sea de paga tenga un beneficio económico, ¿cuál cree que debería ser cuál cree que debería ser el promedio de pago por ayuda? Y del 1 al 10, ¿cuán beneficiados se verían los médicos mediante esta aplicación? ¿Y por qué? A ver, en primera instancia, respecto al acceso de poder conectar, a mí me parecería que lo adecuado sería que sea gratis, ¿no? Pero si hay un pequeño proyecto tipo las clínicas en servicios privados, debería tener un costo, el cual no debería ser máximo, ¿no? Y debería ser apoyado por colaboradores médicos, no médicos que tengan que beneficiarse directamente del uso de la aplicación. Más que todo para darle el sustento económico. Yo no creo que debería pasar, por ejemplo, hay aplicaciones de medicina que no pasan más de $3 y creo que este sería un precio inicial aceptable por una recomendación verificada. Y otro punto, ¿qué tanto beneficiaría a los médicos? Yo creo que el compartir una información verificada es muy importante en el mundo actual de la desinformación, donde las personas simplemente acuden a Google y creen tener la respuesta a lo que vendría a ser su patología, o peor aún, acuden a las redes sociales y pueden encontrar mucha información que definitivamente alrededor del 80-85% cae en lo que vendría a ser las fake news. Y lamentablemente eso termina perjudicando
el tratamiento o la intervención necesaria en los pacientes. Otra cosa muy importante es que también eso estimula la automedicación, lo cual obviamente estamos teniendo un gran problema actualmente. Esa sería Claro. mi opinión respecto. Sí, y esta sería la última pregunta. Sería todo por esta entrevista. Ujú. Muchas gracias más bien por la intervención. Espero haber colaborado con lo que vendría a ser tu proyecto. Sí, muchas gracias a ti también. Hasta la Y buenas próxima. noches. Hasta la próxima. Ya, hasta luego, un gusto. Gusto, chao.